Bien dicen que es mejor hacer caso al cuerpo cuando te susurra que cuando te grita. Escuchar a nuestro cuerpo es vital para la prevención y detección de enfermedades. Bienvenido al espacio donde los especialistas te informan sobre salud, bienestar integral y calidad de vida. Consultorio 710. Escucha tu cuerpo. Escucha tu salud. Escucha Consultorio 710. ¿Sabías que nuestros genes juegan un papel importante para procesar los medicamentos? La farmacogenómica es una nueva disciplina basada en el estudio de la genética para aumentar la precisión y reducir los costos en tratamientos de enfermedades. Hoy en Consultorio 710 hablaremos sobre medicamentos y genes. Consultorio 710. Así es, ya escucharon, el tema de hoy es medicamentos y genes. Cuando padecemos de alguna enfermedad, ya sea común como la gripa, una infección de estómago, gastritis o padecimientos más graves, es de vital importancia tomar un tratamiento en tiempo y forma para poder recuperar nuestra salud al 100%. Pero ¿sabías que nuestros genes toman un papel vital, de verdad, de vital importancia en este proceso? Claro. Esto debido a que los factores genéticos de cada uno de nosotros son responsables en un 95% de la respuesta a los medicamentos. Para aclarar nuestras dudas y ampliarnos la información, hoy nos acompaña vía telefónica nuestra invitada de lujo, la doctora Friné Galicia. Ella es médico, psiquiatra infantil y de adolescentes. Se tituló como médica general por parte de la Universidad Anáhuac del Norte. Cursó la especialidad de psiquiatría general y de psiquiatría infantil y del adolescente en el Instituto Nacional de Psiquiatría Manuel de la Fuente y se tituló en ambas especialidades en la UNAM. Cuenta con estudios en genética, así como de farmacogenética. Muy buenas tardes, doctora Friné, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haberme invitado a hablar de este tema tan interesante. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación, porque bueno, un tema que poco se toca. Un tema que creemos por aquí que hace falta informarnos más. Porque esta parte, de repente tanto nos preguntamos, ¿por qué algunos medicamentos, algunos tratamientos que a otras personas funcionan, a nosotros no? ¿Por qué somos tan diferentes de alguna manera? Antes de entrar de lleno en el tema como tal, ojalá que pudieras platicarnos de alguna manera sencilla, a grandes rasgos, qué es lo que aborda la farmacogenética. Sí, muy bien. Pues la verdad es que pues me da gusto que cada vez más medios estén muy interesados de hablar sobre la farmacogenética. Y en realidad ya lo explicaste tú muy bien en algunas palabras previo a lo que yo voy a explicar. Pero significa que aun cuando yo tenga a dos pacientes de la misma edad, de la misma talla, del mismo sexo inclusive, y yo les voy a tratar la misma enfermedad, es muy probable que estos dos pacientes, aun cuando tienen tantas características similares, van a responder muy diferente a los medicamentos que yo les dé. Y entonces, como médicos, la verdad es que esto nos dejaba pues dudando de nosotros mismos inclusive, ¿no? Claro. Dudando sobre si a lo mejor nosotros dimos el diagnóstico adecuado. Pero a través de estudiar justamente qué es lo que pasaba entre estos pacientes tan similares, por qué respondían tan diferente a los medicamentos, nos dimos cuenta que hay una variabilidad genética, ¿no? Algo que está predispuesto en nuestros genes que nos hace reaccionar diferente a los medicamentos. Esto no solamente implica el que, por ejemplo, a algunas personas les den más efectos adversos, sino que también hay a otras personas que ni siquiera les hace el medicamento. Una cosa bien importante que nos hemos dado cuenta a lo largo de este año o 2 años que hemos estado haciendo pruebas farmacogenéticas a los mexicanos es que la mayoría de los mexicanos, 9 de cada 10, no metabolizan ni siquiera vitaminas esenciales para nosotros como el ácido fólico. Wow. Entonces, imagínate, ¿no? Que pues
van dos mujeres embarazadas, ¿no? Claro. A su cita ginecológica, les están dando el ácido fólico, pero tal vez una de ellas no metaboliza esta mineral o esta vitamina tan importante. Y Claro. es por eso que, Ajá. pues la verdad es que pueden tener esta respuesta tan diferente y por eso tener efectos diferentes, inclusive de vitaminas. Uh-huh. Por supuesto. Y es un avance tan importante el que está haciendo esta disciplina, la farmacogenética. Justamente está reconociendo de alguna manera esa diversidad, esa parte que nos hace de alguna manera únicos como personas, como seres humanos, pero además de esto, qué importante también es que ustedes aborden esta disciplina, que ustedes cada vez hagan más descubrimiento, más investigación, más hallazgos y con esto pues hacer como más grande ese panorama para ustedes mismos y por supuesto para las personas pacientes. Además de que nos ayuda a tener un tratamiento mucho más personalizado, la farmacogenética, ¿en qué otros aspectos de nuestra salud podría ayudarnos el estudio de esta? Además de esta parte de mirar la diversidad que yo digo y de ser todo más personalizado, en manera y en medida de prevención, ¿podría ayudarnos también? Sí, exactamente, ¿no? Por eso abordé desde hace unos momentos el hecho de que tenemos que saber desde antes si yo voy a metabolizar suplementos tan simples como el ácido fólico, ¿no? Porque si yo Okay. deseo embarazarme, yo tengo que saber si más bien me tienen que suplementar con alguna forma activa de el ácido fólico en lugar de darme ácido fólico que puedes encontrar en cualquier farmacia. Uh-huh. Entonces, has tocado un punto muy importante. Entonces, no solamente es el que ya ha enfermado, sino también preventivamente, para que Claro. nosotros sepamos a qué medicamentos nosotros vamos a responder mejor y vamos a tener menos efectos adversos. Y hay un aspecto también que va más allá de la prevención o del tratamiento justamente de las enfermedades farmacológicamente. La farmacogenética también nos va a avisar quién necesita menor dosis de ciertos medicamentos. Entonces también nos ayuda a optimizar el tratamiento para los pacientes. Imaginemos, bueno, no tanto imaginar, la verdad es que cuando yo recibo en mi consultorio pacientes que están deprimidos, normalmente tienen que estar comprando medicamento mes a mes. Los medicamentos tienen un alto costo Claro. y si yo más bien detecto que este paciente requiere una dosis más pequeña y que con eso va a ser suficiente y le va a ser eficaz, le estoy dando un ahorro en el costo de el tratamiento de su enfermedad. Entonces, y también nos va a avisar, por supuesto, qué medicamentos a cierto paciente le generan demasiados efectos adversos y por lo tanto nos tendremos que alejar de ese medicamento. ¿Sí? Por supuesto. Entonces, son varias cosas en las cuales nos puede ayudar mucho la farmacogenética. Yo lo veo a la farmacogenética como una herramienta que el médico ahora puede tener acceso a ella, Uh-huh. que antes la verdad es que era bien difícil, ¿no? Sí. Era difícil tenerla como que en el mismo consultorio de cada uno de nosotros y por Claro. lo tanto esto viene a complementar el que en México haya muy buenos médicos clínicos que diagnostican muy bien y que lo puedan complementar ahora con hacerle un traje a la medida a sus pacientes para la respuesta del tratamiento farmacológico. Wow, me puedo imaginar, no sé, esta parte de especialistas administrando estos tratamientos y que llega en algún momento un paciente con esta enfermedad que ellos tratan todo el tiempo, pero que se comporta de una forma rara, una forma extraña, ¿no? Y entonces surge como esa inquietud de por qué. Ahora empezamos a ver esto de una manera mucho más amplia y creo que empezamos a ya no ser como parte de un ingrediente, ¿no? De una Okay. receta de cocina, porque de repente así vemos la parte de la medicina. Esto es mucho más humano de alguna forma. Hablas tú de que, bueno, ya tienen muchos de tus colegas un acercamiento con la farmacogenética, pero ¿qué tan común es que los laboratorios, por ejemplo, realicen este tipo de estudios? La verdad es que aquí en México sigue siendo
pocos los laboratorios que hacen estas pruebas farmacogenéticas, ¿no? La especialidad que empezó a probar aquí en México mucho más a la farmacogenética fueron los oncólogos, o sea, los médicos que tratan el cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez, o sea, utilizan medicamentos de alto costo, en el cual necesitan saber de antemano si sus pacientes van a responder a ellos, si sus pacientes van a desarrollar efectos adversos severos o graves, Claro. Entonces, de ahí surgió la idea de que no solamente se debe de hacer para pacientes que tienen cáncer, sino también para otros pacientes con padecimientos crónicos o enfermedades a veces que nosotros consideramos raras. Entonces, pacientes con depresión se benefician También. mucho de saber a qué medicamento van a responder. Exacto. Hace unos momentos mencionaste algo muy importante. El hecho es que nosotros, o yo en mi consultorio, últimamente mucho más me dedico a ver depresión resistente a tratamiento. Claro. Esto es que son pacientes que de plano, después de 2 tratamientos antidepresivos bien indicados por el tiempo, lo tomaban re bien, ¿no? Sí. Eran muy Constantes. estrictos en sus tomas y todo, y de plano parecería que no estuvieran tomando nada de medicamento. Sí. Entonces ahí es donde viene justamente la valía, ¿no? O lo importante de este tipo de herramientas. Actualmente, uno de los laboratorios que yo utilizo para las pruebas farmacogenéticas es el laboratorio Novagen, ¿no? Que la verdad es que son muy eficaces en tomar la prueba, ¿no? Y mandarla a analizar para que yo tenga lo más rápido posible pues el reporte finalmente, y pues esto lo hace pues más dinámico para mí, para mi paciente también. Claro. De regreso, ¿te parece si hablamos un poquito de qué tan cerca, de qué tan accesibles, de qué tan probable es que podamos realizarnos de manera particular? Porque a veces si esperamos una cuestión más dentro de nuestros servicios de salud, a veces es más tardado. Y con esto, bueno, pues las secuelas a lo mejor o los efectos secundarios de un medicamento que seguimos tomando con la esperanza de que nos haga bien, pues nos va a hacer más daño. Entonces, ¿cómo podemos tomar esta parte dentro de a lo mejor la parte particular y nos hables un poquito acerca de costos y de cómo es que se recomienda, en qué casos generalmente? Hablando menos, a lo mejor no con tanta prevalencia, no tan extraños, hablando un poco más de lo que es la media de la población y a lo mejor de adolescentes y niños. Regresamos en un momento y por supuesto a que nos des tus medios de contacto al final del programa. Bien. Regresamos en un momento a Consultorio 710 a seguir platicando con la doctora Friné Galicia sobre medicamentos y genes. No le cambies. Aún hay más información en Consultorio 710. Radio 710. Pura música mexicana. El Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Kumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas hasta el 31 de agosto del 2023. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuskumate.senado.gov.mx. Senado de la República, 65ª legislatura. Las penas son menos cuando México canta. A olvidarse de las penas. Tus canciones y las voces que las hicieron éxitos. Diario, de 5 a 6 de la tarde. Todo puede pasar cuando México canta. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Queremos que la música mexicana te acompañe a todos lados. Saca provecho de tu teléfono con sistema Android y baja gratis la aplicación del IMER.
eliges Radio 710 y listo. Estamos contigo a través de la app. Y si tu gusto por la música es universal, dale play a las 19 emisoras del IMER en la misma aplicación. Desliza tu dedito y ponte en sintonía con la radio pública. ¿Tienes entre 9 a 12 años de edad? Participa en la convocatoria del Tribunal Electoral Infantil 2023. Graba un video y habla de la justicia y la igualdad. Si tuvieras un superpoder, ¿qué harías para lograr un trato igual de niñas y niños? O alguna protección o derechos especiales. Regístrate en www.te.gov.mx /Tribunal Electoral Infantil. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultorio 710. Continuamos. Estamos de vuelta en Consultorio 710. Hablando de farmacogenética, medicamentos y genes, justamente. A eso se refiere la farmacogenética. Y qué cuestión de verdad tan interesante, qué bueno que están estos avances a todo lo que da y qué tanto nos van a beneficiar a las personas. Para eso está con nosotros la doctora Frine Galicia. Ella es médico psiquiatra infantil y de adolescentes. Antes de cualquier otra cosa. Hablábamos hace un momento sobre esta parte que a ti, por ejemplo, te ha funcionado dentro del diagnóstico y tratamiento y esos pacientes refractarios al tratamiento que, bueno, no les está funcionando, mandas a hacer un estudio y entonces puedes detectar esa resistencia, puedes detectar en dónde se encuentra esta cuestión y qué es lo que tú puedes hacer como terapia farmacológica alternativa. De alguna manera, ¿qué otros padecimientos se pueden abordar con este tipo de estudios? Y también, ¿a qué edad es recomendable y se puede realizar? Por cuestiones de ética, por estas cuestiones de esas, sí, reglas de alguna manera, morales, sociales. Si hablamos de niños, de adolescentes, de los costos también. Por favor, doctora. Bien, pues realmente, ¿qué tipo de pacientes se benefician de esta prueba farmacogenética? Yo te diría que afortunadamente se pueden beneficiar de ella cualquier tipo de padecimientos. Nuestras pruebas farmacogenéticas actualmente la verdad es que ya no abarcan medicamentos muy especializados, por ejemplo, como los de oncología. Uh-huh. Ahorita abarcan hasta el ibuprofeno, ¿no? Que todo el mundo tiene constantemente en la casa. El paracetamol. Yo te puedo decir, ¿no? Que también me he enfrentado mucho a darme cuenta de por qué los pacientes, en particular en psiquiatría, llegan de repente con demasiado dolor, ¿no? Dolor físico, ¿no? Que acompaña mucho a los síntomas de depresión. Claro. Y luego cuando vamos viendo en la historia, son pacientes que te cuentan, es que Frine no me hace nada, ¿no? Uh-huh. Es que, ¿sabes qué? Que me sigue doliendo demasiado mi espalda, ¿no? Mis piernas, trato de hacer ejercicio, pero de todas maneras nada me quita como el dolor. Y cuando vienen los resultados, nos damos cuenta que nunca iban a responder a los analgésicos más comunes, ¿sí? Como el ibuprofeno, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que ha sido como que... La verdad es que para mí me impresiona mucho. Claro. Entonces, ¿qué pacientes se benefician de la prueba farmacogenética? Yo te diría que afortunadamente muchos, ¿no? Y es muy variados. Pero te voy a decir dos cosas que para mí me han marcado como algo importante. Uh-huh. Pacientes con trastorno del neurodesarrollo, más específicamente los que tengan trastorno del espectro autista. Perfecto. Uh-huh. Dado que hasta el momento no tenemos detectado algún gen que sea el responsable del trastorno del espectro autista. Entonces sí te puedo comentar mi experiencia con el manejo de estos pacientes que responden muy diferente a los tratamientos farmacológicos. Uh-huh. Y dentro de estas pruebas farmacogenéticas me ha resultado muy bien saber el perfil genético que tienen, para que entonces yo pueda optar por la mejor opción para ellos, claro, muy particular y específica para cada niño. Estas pruebas se pueden realizar desde los 2 años de edad, que es cuando la genética, ¿no? Y estas variantes genéticas están más estables. Uh-huh. Antes de esto, la verdad es que no es tan conveniente porque las cosas pueden cambiar, pero después de los 2 años es muy bueno, ¿no? Y las empresas farmacogenéticas se rigen por marcos legales
muy estrictos, ¿no? En donde la información siempre es muy confidencial y no se va a compartir con nadie. Perfecto. O sea, y esto es bien interesante y que lo hayas mencionado todavía más, ¿no? Sí, ¿qué tan accesible también, me acuerdo que me habías preguntado esta pregunta, qué tan accesible es esta prueba farmacogenética? Ajá. Pues la verdad es que ahora es más accesible que en cualquier otro momento de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay laboratorios mexicanos, ¿no? Esa es una, ¿no? Sí, claro. La otra es que simplemente con entrar a una página web, pedirla a tu casa y seguir un video simple, puedes tú mismo tomar la muestra y mandarla a procesar. Claro está, ¿no? Que sí lleva el acompañamiento de que tú nos digas quién es tu médico, ¿no? También que te acompañen un poco, por ejemplo, la empresa Novagenics, que se dedica justamente a hacer estas pruebas farmacogenéticas, te acompaña al médico y de esta manera juntos pueda el médico adentrarse mucho más en la farmacogenética y escoger un mejor tratamiento farmacológico para el paciente. Genial. Esto, a ver, esta prueba se lleva a cabo una sola vez o es repetidas veces. Sí, al hablar de los genes, o sea, estamos hablando de una prueba de alguna manera de genética. Entonces, ¿se realiza una sola vez? Una sola vez, ¿no? Sí, eso es afortunado, ¿no? La verdad. Sí, claro. Y abarca actualmente hasta 300 medicamentos, por ejemplo. Wow. Y no es indolora, o sea, es una muestra realmente de la parte interior de los cachetes, es como un cepillito. Sí. Ni siquiera es una muestra de sangre, o sea, no duele ni nada y realmente los resultados están pronto, posterior a 2 semanas de que se envíen, recibimos el reporte. Perfecto. ¿Existen algunos medicamentos de alguna manera dentro de esta prueba que son universales? Porque hablas de una cantidad pues bastante amplia de medicamentos. ¿Existen de alguna manera medicamentos universales? Sí, la verdad es que afortunadamente en México gozamos de una gran variedad de medicamentos. Sí existen algunos en Estados Unidos, ¿no? Que nosotros todavía no tenemos, o que en algún momento tuvimos, pero ahorita no tenemos, ¿no? Pero la verdad es que en México sí gozamos de, al ser vecinos de Estados Unidos, tener una gran variedad de medicamentos. ¿Qué pasa, no? Estos medicamentos fueron probados en poblaciones estadounidenses o canadienses, ¿no? Esto, por eso es que nosotros respondemos tan diferente a estos medicamentos. Por supuesto. Nosotros, ¿no? Aparte de China, somos una población muy mestiza. Ahorita, ¿no? Somos una población que al tener tanta mezcolanza tenemos variantes genéticas muy diferentes. Claro. Entonces, para nosotros como mexicanos, es todavía más relevante tener este tipo de pruebas farmacogenéticas. Genial, doctora, de verdad, estoy fascinada y creo que todas las personas que estamos escuchando es este gusto, esta emoción por este avance tan grande. Había leído hace unos días un artículo justo que hablaba de cómo las pruebas, de hecho, y las que se llegan a hacer en población mexicana, y esta parte de las pruebas farmacológicas, ¿no? que ponen el medicamento a este protocolo, ¿no? de investigación. Son la mayoría de las veces probadas, de hecho, en hombres y de ciertas edades, digamos que de la adultez, pero todavía son jóvenes. Y digo, híjole, ¿cómo va a responder de la misma manera ese medicamento en una persona adulta mayor, por ejemplo, o en una persona menor que a lo mejor todavía no termina totalmente el desarrollo de todo su organismo, o una persona adulta mayor que ya tiene cierto deterioro, o una mujer que tiene tantos cambios y tantas diferencias a nivel de glándulas y de hormonas? Entonces, creo que sí, esto es, como dices, realmente esa visión súper personalizada y de hacer ese traje a la medida que creo que todos y todas necesitamos. Es una maravilla. Hablemos un poquito también dentro de tu especialidad, doctora. También nos habla sobre algunas psicopatologías, ¿no? Hablemos un poco de la esquizofrenia, por ejemplo. ¿Qué panorama podría verse de alguna manera
porque también es un padecimiento, una enfermedad bastante grave que de verdad afecta muchísimo la calidad de vida de las personas, de los pacientes y además de la familia completa. ¿Qué tanto también podría contribuir en este caso de enfermedades, psicopatologías, trastornos mentales, esta área, la farmacogenética? Muy relevante, ¿no? La esquizofrenia como tal es uno de los padecimientos crónicos que tenemos en psiquiatría, que es multifactorial, o sea, no te puedo decir que solo por una cosa. Hay vulnerabilidad genética que interactúa con el medio ambiente del paciente, y por lo cual se presentan los síntomas en algunos rangos de la vida, ¿no? Por ejemplo, los adultos jóvenes es cuando hay un pico donde se puede presentar. Sí. Generalmente requieren de medicamentos antipsicóticos, ¿no? Estos medicamentos que finalmente van dirigidos a que desaparezcan los síntomas principales de la esquizofrenia, que son los síntomas psicóticos. Entonces, estos medicamentos tienen unas características muy específicas, pero también tienen efectos adversos muy específicos. Sí, claro. ¿No? Lo cual entonces hace tan relevante que se haga una prueba farmacogenética inclusive antes de iniciarle algún antipsicótico. Perfecto. O una vez que se haya iniciado. Por ejemplo, hay un farmacogen que podemos ver en algunas pruebas, que es el receptor 2C de serotonina. Este receptor lo que nos va a avisar a nosotros en la prueba farmacogenética es si nuestro paciente podría aumentar mucho de peso con dos tipos de antipsicóticos muy específicos. Y me está avisando, por ejemplo, me puede decir, oye, pues este paciente tiene un riesgo incrementado de subir de peso con estos medicamentos. Entonces ahí yo tengo que hacer mi balanza de riesgo-beneficio. Exactamente. ¿No? Que normalmente cuando me avisa que alguien tiene un riesgo tan alto de aumento de peso, significa que va a aumentar más de 13 kilogramos en los primeros 3 meses de tratamiento. Y esto significa un cambio metabólico catastrófico, ¿no? Por supuesto. Entonces, probablemente yo diga, para este paciente estos 2 medicamentos solo los voy a utilizar en urgencia y lo voy a utilizar solamente en una ocasión. Y con eso me voy a medir y más bien me voy a ir a utilizar otros antipsicóticos que yo sé que no le van a generar este efecto adverso o que no en esta cantidad tan grande. Ahora, ¿por qué esto impacta? ¿No? Porque son pacientes entonces que van a tener obesidad, ¿no? Que se van a mover menos y que finalmente pueden tener problemas cardiometabólicos derivados de esto. Claro que sí. Entonces, más bien es que la prueba farmacogenética tiene mucha relevancia en padecimientos crónicos como la esquizofrenia. Claro. Y a todos, como dices, abarca absolutamente pues todas las enfermedades. Si hablamos de enfermedades ya tan graves, tan crónicas, bueno, pues imagínense todo lo que puede hacer en otros aspectos. Pues es una maravilla contar con esto, con la farmacogenética, contar con especialistas comprometidas como tú y que también se interesen por compartir con el auditorio y con nosotros de este lado todo lo que sabes. Muchísimas gracias de verdad, doctora. Esperemos tenerte por aquí en otras ocasiones en Consultorio 710. De verdad que das mucho y pues bienvenida. Por aquí estarás visitando cuando gustes. Consultorio 710 te abre las puertas. Doctora Frine Galicia, médico psiquiatra infantil y de adolescentes. ¿Podrías darnos tus redes sociales o algún número de contacto, por favor? Claro, sí. Si tienen ganas de empaparse mucho más sobre la farmacogenética, pueden visitar www.novagenic.com y mi teléfono de mi consultorio es el 55 59 65 15 98. ¿Lo puedes repetir, por favor? 55 59 65 15 98. Perfecto, doctora. Pues ha sido un placer tenerte aquí y esperemos tenerte muy pronto en otras ocasiones. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, doctora Frine Galicia. Hasta aquí llegamos hoy. Cierra sus puertas el Consultorio 710. Te esperamos la próxima semana para atender todas tus dudas de la mano de nuestros especialistas. Esto fue Consultorio 710.